Hola, espero que estén teniendo una excelente mañana, tarde, desde donde sea que nos estén sintonizando. Este es el episodio 2 de Nación Fútbol. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema que es un poco interesante por todas las ramificaciones que puede tener de cara al draft, a los últimos movimientos de este offseason e incluso para la siguiente temporada. El tema que vamos a empezar a platicar hoy es acerca del quarterback Baker Mayfield. Baker Mayfield es el quarterback que llevó por primera vez en veintitantos años, 28 años, a los Browns de Cleveland a ganar su primer partido de postemporada. Y como todos sabemos ahora, el quarterback titular de los Browns, pues no va a ser él, va a ser Deshaun Watson. Y la semana pasada fue a un podcast que en realidad lo visitaron la gente de este podcast y lo realizó desde su casa en Texas y habló de muchísimos temas, pero los medios realmente tocaron como que las líneas más importantes de lo que estaba haciendo mención y referencia en el tema de los Cleveland Browns y cómo se sintió traicionado por la organización en cómo hizo las cosas, pues, ya que en el podcast mencionó las lesiones que tuvo esta temporada y cómo realmente él forzó algo que no estaba bien y de ahí mucho el nivel que presentó esta temporada. Y creo que gran parte del problema que tuvo a lo que él menciona, porque si tienen la oportunidad les voy a dejar aquí el link abajo de cómo se llama el podcast en el que él participó, para que si pueden lo vean y lo escuchen. Porque a mí me cambió totalmente la perspectiva de él. Antes de escuchar el podcast, yo con lo que había escuchado y leído de lo que había comentado, había dicho que había quedado con el pensamiento de qué mala onda, eh, se está manejando de una manera un tanto inmadura y que no creo que sea la mejor manera en este momento que va a buscar otro equipo, porque hacía comentarios de que no le importaba y hacían mucho, los medios habían hecho mucho énfasis en esas frases, que no le importaba si terminaba cayendo bien o cómo se llevara con la gente de su nuevo equipo, que lo que a él le importaba era ejecutar de la manera correcta para que él se ganara el respeto que sabía que tenía que demostrar y entonces con eso pues tener su lugar que a su punto de vista se ganaría en la NFL en una posición de quarterback titular. Pero la verdad es que el podcast, que dura alrededor de hora y media, se la vive platicando vivencias desde que estaba en la prepa y cómo fue superando muchos obstáculos para poder llegar hasta que fue una primera selección del draft y lo bien que ejecutó cosas con los Browns para incluso llegar hasta postemporada. Y mucha gente nunca se acuerda de las derrotas, pues siempre nos acordamos de quiénes ganaron los partidos y todo. Pero el partido en el divisional contra Kansas City hubo una marcación de los oficiales malísima, malísima. Fue un golpe casco contra casco sobre Jarvis Landry, en el que termina por después del golpe haciendo un fumble que sale por la zona de anotación. Entonces fue touchback a favor de Kansas y de ahí le alcanzaron a dar la vuelta porque ese partido lo tenía controlado Cleveland y ese debió de haber sido un touchdown porque probablemente hubieran quedado en la yarda 1 y con los corredores que tenían era muy factible que hubiera terminado en touchdown y ese partido que a la postre aparte Mahomes tenía una lesión, no iba a poder seguir en el partido y con Chad Henne apenas si consiguieron un 1º y 10 para ya no poderle, para que Baker Mayfield no pudiera volver a tomar la pelota y que les alcanzara con eso pues, pero esa jugada fue el parteaguas de esa postemporada que al final terminarían ellos en el Super Bowl, después venciendo a Buffalo y perdiendo el Super Bowl contra Tampa. Pero si esa jugada la hubieran marcado los oficiales como fue el golpe, yo creo que, o sea, con qué cara ves que Mayfield hubiera pasado todo y que los Browns hubieran
buscado un trade si era el quarterback que te ganó tu primer juego de postemporada en tanto tiempo y que aparte te llevó a una final de conferencia. Y quién sabe qué hubiera pasado con Buffalo. Y teniendo esto en cuenta de todo lo que mencionaba, yo estoy intrigado por ver qué pasa. Dicen que los principales lugares donde puede terminar es en Seattle y es en podrían ser las Panteras de Carolina. Son rosters que sí les falta bastante, pero lo que a mí más me deja con ganas de ver por parte de Baker Mayfield en la NFL es que a lo largo de su carrera, siempre que se ha visto en una posición de desventaja y de tener que demostrar las cosas, es cuando mejor ha entregado resultados. Y estos resultados que ha entregado, pues son del nivel de ganar el Heisman, son del nivel de ser la primera selección global del draft. Y una franquicia que llegaron, o sea, veámoslo de esta manera. Durante muchísimos años, el quarterback que más partidos había ganado en el estadio de local de los Browns era Big Ben. Y pues es el acérrimo rival, entonces es durísimo eso. Llegó Mayfield y con el paso de las temporadas, él es el que en este periodo de tiempo, creo que era desde el 2000 a la fecha, él es el que ya tiene más victorias en el campo de los Browns. Entonces, pues sí era un jugador bastante valioso y lo que logró no es para menos, pues. Y que aparte, como se dieron las cosas, la llegada de Watson con toda la controversia que hay alrededor de él y que aparte a Mayfield lo extendieron, o sea, tomaron su quinto año de elegibilidad, pero eso fue al principio de la temporada anterior y ahorita no le están dando un contrato de extensión y a Watson le dieron el contrato de 230 millones garantizados. Entonces, por eso es que él mencionaba que se sentía no respetado. Entonces va a ser muy interesante ver en qué termina toda esta situación con Baker Mayfield, ¿no? Y esto me lleva al siguiente tema. El siguiente tema va medio de la mano porque yo creo que el quarterback del que vamos a hablar a continuación vio lo que pasó con Baker Mayfield. Además de que los dos habían salido de Oklahoma, entonces los dos habían sido quarterbacks titulares con los Sooners y de ahí llegaron a la primera ronda del draft. Entonces creo que vio cómo se estaba manejando y lo que le pasó y entonces está presionando para tener su contrato. Y si hay muchos, o sea, se escucha mucho en círculos de la liga que si no recibe este contrato de extensión antes de que inicie la temporada, pues no, o sea, que él no piensa jugar hasta tener. Estamos hablando de Kyler Murray. Y todo esto yo creo que se debe mucho a que incluso vio que, o sea, todo lo que logró Baker y aún así de un año a otro de ser el que acabó a punto de meterlos al campeonato de la Americana a estar completamente reemplazado, viendo en dónde termina acomodado y sin una claridad en su futuro en cuanto al fútbol americano, porque en el podcast menciona que él ha manejado bastante bien la cuestión financiera que él tenía, lo cual es algo que la NFL ha buscado que más jugadores hagan con sus contratos de novatos para no depender de esto y que tengan un futuro garantizado. Entonces, eso él dice que lo manejó perfectamente y que si se podría retirar el día de mañana. Pero entonces Kyler Murray probablemente está buscando tener esa extensión desde ahorita, evitándose los problemas que está viendo que está teniendo Baker Mayfield. Entendemos también la posición en que los Cardinals están en este momento, porque pues si recordamos la postemporada pasada, o sea, hubo un momento, y ha pasado así en las últimas 2 temporadas, en que los Cardinals vienen o sea, con un muy buen track y se caen en la parte final cuando se espera mucho más de Kyler Murray. Por lesiones, por diferentes cuestiones, no ha estado ahí. Y me acuerdo del gran momento hace 2 temporadas cuando tuvo ese Hail Mary y que él extendió y que ejecutó para ganar el partido contra Buffalo. Ahí se fue su pico esa temporada y de ahí vino para abajo. La temporada pasada con lesiones, con que también de Andrew Hopkins estuvo fuera. Pero la cara que presentó los Cardinals en esta postemporada contra los que terminaron siendo los campeones, pero aún así no se vio con que pudieran realmente competir ante las cosas, pues no mostraron una buena cara en las cosas. Y probablemente esa es la razón
por la que los Cardinals están tratando de aguantar, pues, porque generalmente, o sea, también hay que tener claro que la norma es que los diferentes quarterbacks que agarran en las primeras rondas, la extensión viene al final del cuarto año, pues en ese año, antes del año quinto de elegibilidad, ¿no? Lo extiendes cuando todavía tienes un año de contrato con el quarterback y estás tranquilo de que se puede trabajar con él, ¿no? De que, ok, si no se consiguió nada en esta offseason, pues ya se fue. Entonces, creo que en ese aspecto Kyler Murray está un tiempo antes y le falta demostrar más en el momento ese, pero se entiende por qué está buscando eso. Y cada vez estamos viendo más estas acciones de los diferentes jugadores que esperan ya recibir su paga para tener la cuestión garantizada. Y eso nos lleva al siguiente tema, que es con los receptores, porque se habla mucho en este momento que receptores como DK Metcalf, AJ Brown, incluso Deontay Johnson, en este momento y Deebo Samuel de los Niners están esperando tener ese contrato y que hay mucha posibilidad de que si no, algunos incluso si no reciben ese contrato que esperan, buscar salir de los equipos vía trade o también pues esperarse y sentarse hasta recibir, no presentarse hasta recibir ese contrato que les garantice el seguro. Que les garantice esa seguridad y estabilidad en su vida, ¿no? Y creo que viene a complicar las cosas para estos equipos que traten de firmar o las expectativas que ellos tienen, que esta offseason el mercado con los receptores pues se volvió loquísimo. O sea, con lo que le estuvieron pagando a jugadores como Tyreek Hill, también lo que terminaron pagando por Davante Adams de los 141 millones por 5 años. O sea, ha habido estos receptores de alto calibre que recibieron estas cantidades, ¿no? Y podemos, o sea, si nos ponemos a analizar lo que fue el juego, por ejemplo, de Deebo Samuel, no puedes decir que lo que él presenta y lo que entrega, porque no solo es en el ataque aéreo, también lo usan como corredor, pues claramente él produce lo que está esperando ganar. Deontay Johnson, por ejemplo, si vemos la cantidad de recepciones que ha tenido las últimas 2 temporadas, más allá de que tuvo muchos drops hace 2 temporadas, pero que en la última temporada se vio que corrigió eso y se vio otra cara, pero como que los fans recuerdan mucho esa parte de tantos drops. Entonces, como que pasa más abajo del radar por esta cuestión de los drops, pero también es uno que para su equipo, la producción que tiene es altísima. DK Metcalf también va a ser una incógnita ver qué puede hacer ahora sin Russell Wilson, pero todos estos receptores están ahí en esta conversación y va a ser bastante interesante ver en qué terminan estas historias porque hay otros equipos que difícilmente van a soltar los picks de draft como Green Bay, pero que necesitan claramente ahí potencial de receptores, pues perdieron a Davante Adams. Hay equipos que tienen buscando y que a lo mejor no van a perder el hecho de la oportunidad de tomar a uno de los receptores de alto calibre a cambio de draft picks. Por ejemplo, o sea, se escucha que los Patriotas podrían estar interesados en alguien como Deebo Samuel. Y hace unos años se sabe que ellos pusieron, cuando fue hecho el trade de Antonio Brown a los Raiders, que ellos pusieron una oferta en la mesa de Pittsburgh ofreciendo una primera selección del draft. Pittsburgh optó por no tomarla porque no querían que quedara con un rival que en ese momento era tan directo por los puestos en la parte final de postemporada cuando generalmente se podían topar y no querían tener que toparse ahí a Antonio Brown. Por eso fue que terminaron mandándolo a los Raiders a pesar de que fue por una tercera y no por una primera selección del draft. Y a la postre terminaría de todas formas en los Patriotas, ¿no? Pero con una situación muy diferente, no dudaría por todos los problemas extra cancha que él tenía. Pero es un equipo que puede hacer este movimiento sin tanto temor de gastar esos picks, pues. Porque si hay una posición que Bill Belichick no ha sabido draftear en los años,
ha sido receptor. Nunca han tenido un receptor como un receptor uno del nivel de los elites de la liga. Han sacado joyas como de las partes bajas que lo han hecho trabajar por el sistema que ellos tienen, como Edelman, como fue Wes Welker, pero receptores del nivel como, por ejemplo, o sea, solo la temporada que tuvieron de casi perfecta con Randy Moss, pero él llegó vía trade, no llegó vía el draft, ¿no? Entonces es algo que se le dificulta a Big Belichick identificar. Y por ejemplo, ahora que tuvieron a Neil, este receptor que se esperaba mucho de él, o sea, él no ha funcionado en el equipo y ya, de hecho, la temporada pasada se hablaba de que estaba pidiendo salir del equipo y no se dio su salida, pero pues no ha sido una solución y se espera que probablemente los Patriotas, una de las necesidades que pueden buscar en este draft, que hay mucha calidad, es un receptor. Entonces, igual en esta época que no tenemos tantos temas de lo que es juego, porque estamos en ese limbo entre saber qué va a pasar con que ya terminó la agencia libre y que estamos por entrar a la parte del draft, y que básicamente todo el análisis que se da ahorita es como de todos estos prospectos, que por cierto en estos días ya vamos a estar subiendo nuestro mock draft final de lo que esperamos y lo que creemos que va a pasar el 28 de abril, para que estén atentos a disfrutarlo y verlo y poner sus comentarios y opiniones, qué creen, si qué tan acertados o no estamos de ello, pero es agradable tener un poco de estos temas y disfrutarlos y ver qué interesante puede ser estos, o sea, cómo se mueven estas piezas de cara a lo que va a ser la temporada 2022. Espero de verdad estén teniendo un fabuloso día y que les haya gustado escuchar estos temas. El capítulo de hoy fue un poquito cortito, pero no quería dejar de platicar estos temas y pues hasta la próxima.